Modo Fútbol es presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen. El top 3 no afloja el paso. La Guaira ganó sobre la hora en Mérida y se mantiene sólido en las puntas de ambas tablas. El Granate está volando. De la mano de un gran Joandri Orozco, los de Daniel Farías golearon a UCB y siguen al acecho de la punta del Clausura. Remontada triunfal del aurinegro. Táchira vino de atrás en el tiempo agregado y venció a Metropolitanos en el Olímpico para no perder la pista de la zona alta de la clasificación. De todo esto y más estaremos hoy debatiendo, analizando acá como todos los lunes en Modo Fútbol. Hola, ¿cómo les va? Hoy es lunes de Modo Fútbol. Qué alegría nos da siempre estar acá reunidos en este local hermosísimo, especial, que se está adaptando, lo estamos viendo por ahí. ¿No? Vienen cambios. Vienen algunos cambios, sí, ¿no? Señor. Positivos siempre acá en el modo Caracas, donde estamos en pleno verano. Coquito no sale de aquí y nosotros pues... Hoy me puse más veraniega. Más veraniega, ¿no? Verde ahí vamos. Para acorde a la situación, al calor que está haciendo en Caracas también. Pero tenemos que hablar y mucho de esta jornada, la jornada número 8, donde pues, como lo escuchábamos en los titulares, los equipos de la zona alta de la tabla, pues, o de las tablas, no pierden el paso, de verdad, el tren arrollador que han tenido en las últimas fechas. Anda bien La Guaira, anda bien Carabobo, anda bien Táchira, que le ganó a Metropolitanos. Todo eso lo vamos a analizar en esta fecha, donde también hubo un primerizo, Yaracuyanos, que ganó por primera vez en este torneo Clausura, Portuguesa, que se reencontró con la victoria. Todo eso lo vamos a analizar al detalle y también las actuaciones individuales de los protagonistas en esta fecha número 8, cada vez más cerca de cerrar ya la fase regular de este torneo Clausura. Coquito, estuvimos en Puerto Cabello este fin de semana, llegamos bien temprano hoy para estar con ustedes en modo. ¿Cómo estás, Coquito? ¿Cómo te va? Muy bien, como siempre, contenta de estar una vez más acá. Como tú lo dices, para nosotros siempre es un honor y un placer poder sentarnos cada semana a analizar todo lo que ocurre en nuestro fútbol y una jornada que creo que nos va a dar bastante material para revisar, para analizar y además para disfrutar de goles. No está fácil, ¿ah? Otra vez una jornada de golazos, ¿no? No está fácil la elección, también. no está fácil la elección del gol de la jornada. Sí, bastante yo tengo complejo. el mío y de hecho lo dije en la transmisión ayer, cuál me parece a mí que... También Carlos dio su Carlos candidato, tú, faltó el mío. Tú no quisiste. Bueno, ¿no? no, pero es que no me preguntaron. Yo le ¿Cómo que pregunto a no? ustedes. Tú dijiste que no le ibas a decir. No, yo no dije eso. No, yo No no me dije eso. preguntaron. Mira, yo puedo decir ahorita el mío. Ajá. Y luego vemos ¿Cuál al final es? cuál quedó. A ver. Para mí el de Hitor López. Ok. Ah, sí, lo habíamos dejado Por ahí. cómo lo gestó desde campo propio. Es verdad. Es un gol que resulta atípico. Si bien tuvimos un golazo de tiro libre de Carlos Sosa, pero es más habitual ver un gol de ¿Sabes qué? tiro Yo vi libre. yo vi el post de la liga y decía maradoniano, ¿no? Un gol maradoniano. Yo le digo más ronaldiniano. Ronaldiniano. No, para no confundirlo con Ronaldinho, sino con el gordo, con Ronaldo. Ah, ya. No sé Ok. si ustedes recuerdan aquel famoso gol contra Compostela cuando jugó con el Barcelona. Oh, sí, que sí, arrancó ya. en la mitad de la cancha. Fue algo, me Pero parece que fue algo todavía más hasta el parecido a sol eso. de hoy en las redes lo postean. Sigue dando a vuelta, cada claro, rato. Sí, contra sí, sí. Compostela. Fue en el año 97, aquel gol de Ronaldo. Y aquí tenemos a Aitor Ronaldinho López, el futbolista que marcó un golazo. Pero vamos de una vez a entrar en materia, Juan, a revisar la tabla de posiciones, cómo quedó, la del torneo Clausura. Y lo decíamos, no aflojan los de arriba. La campaña de La Guaira es impresionante. En 8 partidos ganó 7 y perdió 1. Claro, tú decías en la presentación, hablabas de arrollador y creo que encaja perfectamente Concepto, esta calificación para La Guaira porque de 8 partidos, 7 los ha cerrado como victorias, ya son 21 puntos. Es una línea que si nos vamos a los precedentes, ya te da la clasificación. Con 21 Sí, puntos claro. es prácticamente imposible quedar fuera del G8. La Guaira va a estar en la fase final, todavía no, no, está además- matemáticamente Ha sido el número clasificado. Además mágico que de los últimos Más abajo incluso, han incluso. clasificado No, equipos con 17, 16 puntos. Y la verdad es que con el fútbol que está mostrando,
cuesta creer que no va a seguir No, sumando, además, en las jornadas que quedan. Tolizano tiene la mira puesta también en la acumulada. Claro. No quiere Claro. perderla. A eso íbamos. El objetivo real en el corto plazo para el Deportivo La Guaira, el corto plazo, hablamos de las 5 fechas que restan de la fase regular, está en la tabla acumulada, que Claro. también es el objetivo de Carabobo, sobre todo de Carabobo, que ahora es segundo en ambas tablas. El diferencial de goles ahora favorece al conjunto Granate luego de su goleada en esta fecha. Es segundo con 17 puntos. Táchira tiene también 17 puntos. Tienen el mismo orden tanto en la tabla del clausura como en la tabla acumulada. Sí. Primero La Guaira, segundo Carabobo, tercero Táchira. Táchira sí un poquito más relegado ¿Sabes? Me en la gusta tabla eso porque acumulada. habla de la Regularidad. regularidad y no hay un coleado, por decirlo así, importantísimo, que te ponga en Carlos. debate el tema de la regularidad, sino los que anduvieron bien en el apertura siguen No, bien en el y clausura. es importantísimo, y qué bueno que lo tocas, porque acá se ha hablado mucho de eso. Y mucha gente sigue preguntándose por qué torneo de apertura y torneo clausura, por qué no seguir con el formato que había de liga. Y precisamente se busca esto, ¿no? Que no bajen los brazos los equipos, porque ¿qué era lo que pasaba cuando jugábamos una liga completa todo el año? Bueno, que los equipos... perdían el interés cuando estaban Exacto. lejos de todo, entonces comenzaban algunos directivos a perder sus compromisos con los jugadores y el equipo que ya no luchaba por nada, quizás le quedaban 4 o 5 fechas por delante y era un calvario. Sí. Hay que decirlo así. Justamente el torneo de apertura y de clausura le da la posibilidad Más a la todos los acumulada, equipos. o sea, más el Claro, premio más en la O acumulada. sea que tienes 3 opciones. Claro. Tienes apertura, tienes clausura para mejorar si no te fue en la apertura y aparte también tienes una tabla acumulada. Correcto. Mira, antes vamos a pedirle, antes de meternos con la acumulada, vamos a pedirle a producción que nos vuelva a poner la tabla del Clausura. torneo clausura para ver justamente Sí, porque- el corte de la zona de clasificación. La zona del puesto 8 está... Claro. Yo te voy a decir, más allá, calientita, ¿no? una cosa es, se están jugando 2 ligas en este momento, digo El yo. top 3 va embalado hacia la clasificación. Y en busca de la acumulada. Sí, del cuarto para adelante ya sí es otra, decíamos, Otra el dinámica. top 3 embalado hacia una temprana clasificación. Exacto. Ya del cuarto en adelante son otras las cuentas. Monagas Yo ha dado siento el que salto. Monagas y Caracas, disculpa que te interrumpa, Juan, más allá de... siento que están navegando en un En agua aguas tranquila, tranquilas. en un agua Sí, yo mansa. también. Todavía sin una absoluta tranquilidad, pero creo que sí, en aguas tranquilas. O sea, tanto tendría Monagas que como patinar, Caracas. tienen que exacto, patinar feo tendría que ser para una salirse de ahí. tragedia para Sí, que sí. los 2 equipos queden Ojo que fuera. Monagas es por la reacción que ha tenido también, ¿no? Claro. No, y lo vamos a hablar. Qué importante que les vaya bien ahorita que los chamos se fueron. Ah, sí, que exacto. estaban siendo claves también. Sí, sí. Sí, mira, después tenemos a Puerto Cabello con 11 puntos. Fíjate que aquí sí se cierra todo bastante. UCB también con 11 puntos. 10 tiene Estudiantes, 10 tiene Zamora y 10 tiene Rayo Zuliano. Wow. O sea, hay 5 equipos a los que los separa solamente un punto. Del sexto lugar que tiene Puerto Cabello al 10º que ocupa Rayo Zuliano, los equipos que están en esta zona no tuvieron una buena jornada. Perdieron sus partidos, salvo el caso de Puerto Cabello, que fue el Empató. único que pudo sumar Sí. un punto y dar un pasito adelante, y eso lo rescataba, de hecho, Eduardo Zaragoza en la rueda de prensa Que postpartido. subió un puesto en la tabla, Claro. incluso con el Por empate. ese Estaba puntico. séptimo y subió al sexto. Más atrás, ya un tanto relegados, aunque todavía con opciones matemáticas, sí tienen una reacción importante en las últimas fechas. Están Anzoátegui, Metropolitanos, Portuguesa, y ya decíamos lo de Yaracuyanos, que sumó apenas su primera victoria del torneo. Y ahora sí vamos a repasar, Coqui, cómo está la situación en la tabla acumulada. Como ya lo decíamos, los 3 primeros, lo mismo que el torneo clausura, pero aquí Táchira sí, o más bien La Guaira, bien, más alejado tanto de Carabobo como de Táchira. Ha seguido UCB, Puerto Cabello, Caracas, Monagas y Anzoátegui. ¿Y por qué son importantes estos puestos? Porque se empiezan a mover, ¿no, Juan? Lo hemos explicado varias veces, que aunque son los primeros puestos los que se llevan el pase al torneo internacional, sí, por ejemplo, UCB queda en esos primeros puestos, va bajando, ¿cierto? Fíjate, UCB, por ejemplo, ya está bastante lejos de la punta, ¿no? A 11 puntos. Claro, del pero Deportivo UCB La ya Guaira. tiene asegurado al menos segunda La fase 2 La fase de dos. Copa Fase dos. Conmebol Libertadores, Exactamente. por haber sido campeón del torneo Apertura, y todavía puede aspirar, siendo campeón absoluto, el boleto a la Exacto. fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Por eso, si queda en una zona
cuarto, quinto, en una zona intermedia, por así decirlo, de la tabla acumulada, no ejercería uno de los boletos UCB. A eso es lo que hace referencia María Cristina. Por eso es importantísimo que para Puerto Cabello y Caracas asentarse en esa zona. Y de eso también hablaban ambos directores técnicos luego del partido, de ese empate con el que cerró la jornada del 0-0, de que el punto al final se puede ver con buenos ojos porque les permite a ambos seguir en esa zona intermedia que a la postre seguramente dará boletos internacionales. Ojo, porque Yaracuyanos, que por lo menos redujo, ¿no? O sea, porque el su rival inmediato perdió. Claro, matemáticamente todavía tiene oportunidad. Sí, pero es muy difícil, pero la realidad es que todavía no hay nada definido. Épica ahí, ¿no? Necesitaría. 7 puntos por debajo de Zamora. Está Yaracuyanos, que en este momento sería el equipo 10. que... Sí. Ya ahora 7. Claro. Es algo positivo, ¿no? Sobre todo porque merecida esa victoria de Yaracuyanos, tan luchada, tanto que lo han buscado, buen juego, y al final lo lograron. Vamos a ver algunos números que nos dejó como registro esta fecha número 8 en el resumen de la jornada. Hablamos de los partidos con más goles, y es que hubo bastantes goles. Metropolitanos Táchira 2-3, Carabobo UCB, victoria 4-1 el Granate, y la victoria de Monagas 2-3 en su visita a Barinas. 5 goles en cada uno de estos 3 partidos fueron los que... Vaya, 15 los partidos goles con más goles en la fecha. ¿no? Sí, es que hubo muchos goles en esta jornada, por eso también estaba difícil escoger el mejor gol. El gol más tempranero lo anotó Richard Figueroa al minuto 15 para Metropolitanos, y el más tardío fue el de Richard Peralta, ya en el tiempo agregado de ese partido en Mérida. Y eso que en el de Táchira hubo dos goles en tiempo agregado, ¿no? Sí, también. en el 90+4 pero fue en varios juegos hubo goles in extremis. Sí. El goleador de más edad, Joandri Orozco, 34 años, 5 meses y 4 días, mientras que el goleador más joven fue el juvenil Luis Álvarez de Yaracuyanos, le dio la victoria a los Colosos de Sorte, 18 años, 1 mes, 2 semanas y 2 días para el Maravino, que ya marca su segundo gol en Liga FUCB. 17 goles de jugadores venezolanos, 6 de futbolistas extranjeros. ¿Tú sabes que me gusta eso? Porque sabes que cuando se extendió la cantidad de cupos para extranjeros, mucha gente decía, no, que eso no está bien. Allí está. Creo que no hemos tenido todavía una jornada donde los extranjeros marquen más que los venezolanos. Y al final lo que se busca es, con estos cupos, lo que se busca es más profundidad. La competitividad interna. Con profundidad tú haces que tenga que pelear por el puesto el jugador. Ya está. Johandri Orozco, 34 años, parece, uno ha hablado tanto de él que parece que tuviera más, ¿no? En el sentido de desde hace cuánto no hablamos de él, pero es que cuando con 17 años ya estaba en la órbita de selección. Claro, ya iba a un mundial sub-20. Él va al mundial sub-20 siendo menor que... No te estamos diciendo viejo, Johandri, ¿no? Con eso. Y ha demostrado que le queda mucho a Johandri. Viejo el aire. Nosotros Vamos a hacer la primera pausa de Modo Fútbol y ya comenzamos a revisar partido a partido lo que ustedes quieren ver aquí en Modo Fútbol. Anota un golazo con la BDB App del Banco de Venezuela. ¿Cómo lo haces? Es fácil, rápido y sencillo. Usa el acceso directo. Pega los datos desde otras apps o adjunta el código QR desde la galería. Vive la emoción de la Liga Fútbol junto al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. En la cancha, domino el juego. En la carretera, conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar. Así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, el Parkway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. En DACA tú puedes encontrar lo que necesitas para equipar tu hogar. Y pensando en tu comodidad, con envío gratis a tu casa va a llegar. DACA es la super tienda de toda Venezuela. Sé feliz en DACA. La jornada comenzaba el viernes en San Felipe, un partido donde se presentaba Yaracuyanos todavía sin victorias en este torneo clausura, con la necesidad inmediata de despertar tras ser un equipo alabado por su juego, pero no por sus resultados, ante un Rayo Zuliano que venía de empatar en condición de local y que ha perdido el gas en los últimos encuentros. Pues
Victoria de Yaracuyanos 1-0 en un partido interesante con ocasiones, un partido rápido, pero donde este chico Luis Álvarez, el delantero de 18 años, que de a poco se ha ganado no solamente un puesto, sino va en pos de la titularidad en el ataque en una gran jugada de Víctor Navas, el autopase de Navas por el costado me encanta. Una jugada de Premier League para la gran definición de Álvarez y el tanto que sirvió para que Yaracuyano se llevara la victoria 1-0. Debuta en Liga Fútbol en el marco de este mismo torneo clausura. Ya suma par de goles. Luis Álvarez le había marcado antes a Carabobo, en la visita de Carabobo al Florentino Lopeza. Ahora su gol se traduce en 3 puntos para los Colosos de Sorte. Es parte de esos chamos que se van asomando. Tiene apenas 18 años. Fue bastante claro el club en este mercado, advirtiéndole a su afición de que no iban a haber muchos movimientos, muchas incorporaciones, sino que iba a apostar por el talento que ya tenían allí, el que se estaba formando en su cantera, a promover a jugadores jóvenes y enfocar más bien los esfuerzos económicos en temas institucionales. Allí Yaracuyanos obviamente quizás da un hándicap cuando vemos nómina por nómina a los 14 participantes, pero como bien decía Carlos, su juego, sus presentaciones partido a partido habían sido alabadas por los directores técnicos contrarios. Algo estaba haciendo bien Yaracuyanos, no solamente ahora que está el flaco Arnaldo Aranda al frente del equipo, sino desde que arrancó el semestre, por fin logra traducirlo en un resultado favorable. Quizás queda la sensación de que llega un poco tarde. Logró recortar diferencia en la tabla acumulada, pero sigue siendo una distancia de 7 puntos cuando quedan solamente 5 fechas por delante. Pero es una bombona de oxígeno tremenda esta victoria, sin duda. No, y sobre todo para la parte anímica, ¿no?, del grupo, claro. Porque es lo que hablábamos Para la seguir semana. peleando. No, y lo que hablábamos la semana pasada. ¿Cómo sales a la cancha o cómo terminas un partido sabiendo que hiciste todo bien? O sea, porque no han hecho cosas que uno diga, no, pero es que esto está mal, esto también. No, han hecho buen fútbol, han jugado bien, las piezas que se han ido incorporando se han adaptado, además, rápidamente, a pesar de que son muy jóvenes. Pero bueno, no le terminan de llegar los resultados positivos. Entonces, no sabemos si es... ¿Te acuerdas que lo hablábamos? De que vamos a tener que preguntarle a un psicólogo deportivo si esto es bueno o es malo para el estado anímico de los jugadores. Si es más fácil saber, mira, me equivoqué en esto y esto y tengo que ajustar. Pero es que no sé qué más... Sí, como el manejo de la Sí. frustración y esas Es lo que cosas. decíamos, te puede quedar la frustración de, mira, Claro. si lo estoy Lo hago haciendo bien y no sale. y no me sale, más quizás es puedo porque no hacer? tengo con qué lograrlo. Sí. Este resultado borra por completo eso, le demuestra al grupo, mira, sí tenemos con qué Claro. sacar los puntos en la máxima categoría, hay que tratar de sostener esta línea y sobre esta línea crecer. Una noticia muy positiva para mí es la vuelta de Topito Torres. Volvió Topito. Unos pocos minutos al Unos final, minutos, pues. pero ya está Bueno, pero va disponible. agarrando ritmo, claro. Y siempre lo hemos comentado, como que a Yaracuyanos le falta un jugador que tenga... La jerarquía. La jerarquía, que tenga la experiencia necesaria para controlar resultados, para en momentos clave ser el hombre que marque la diferencia y uno puede ser Topito Torres. Fue otro gran partido de Leomar Mosquera. Leomar Mosquera, qué bien, ¿no? Sí, su regreso a nuestra primera división, a la Liga Fútbol, ha sido una grata noticia en este semestre. Se ha mostrado en un gran nivel con Yaracuyano, siendo ese jugador que genera constantemente 4 o 5 ocasiones de finalización para sus compañeros por partido. Creo que hay que destacarlo, hay que destacar el nivel que está mostrando Leomar Mosquera. En su momento, cuando todavía tenía esa etiqueta de juvenil, daba sus primeros pasos, se esperaba muchísimo de Leomar. Entró quizás en un bache de rendimiento, no pudo mostrar o estar a la altura de esas expectativas y ahora está relanzando su carrera, todavía siendo un futbolista joven. Yo no quiero hacer un comentario trágico, pero en caso de que Yaracuyanos no continúe en primera Hay varias división, piezas ahí interesantes. Varios equipos pueden echar el ojo ahí. Sobre en todo San porque Felipe. hay muchos equipos apostando por el talento joven. Sí, claro. Entonces- y es un buen escenario y eso es lo que quiere hacer Yaracuyanos también. Claro, producir futbolistas. y darle el roce ahora en primera división. Nos vamos a ir a Araure, partidazo, el que pudimos apreciar allá en el José Antonio Páez. ¿Por qué? Porque fue un toma y dame. En algún momento Anzoátegui creció en su juego y justo cuando Anzoátegui crecía en su juego se le vino encima Portuguesa y apareció ese gran muchacho llamado Aitor López Qué para bueno que volvió el marcar gol, la ¿eh? diferencia. Una victoria también de mucho respiro, de oxigenación,
porque si hablábamos de Yaracuyanos, un equipo que juega bien, lo de Portuguesa era igual prácticamente. Venía a hacerle un partidazo a Caracas en el Olímpico. Pero no se le daba el gol. Pero no se le daba el gol y ahora pues 3-1 contra Anzoátegui que, luego de esas 2 victorias de Anzoátegui en condición de visitante, pues 3 derrotas consecutivas para el equipo de Leo González. Sí. Generó muchísimo, o venía generando muchísimo Portuguesa partido a partido, no lograba reflejarlo en el marcador, esta vez sí tuvo la contundencia a la postre, termina ganando el partido 3-1, abre el marcador un jugador que no venía siendo de los nombres habituales en la temporada, un canterano, Robert Mendoza, un futbolista que ya su nombre se había asomado por allá en 2022 en aquel torneo Promesas, del que fue campeón Portuguesa y que ahora varios de esos chamos están dando ese paso adelante. Luis Moreno Queiro, veíamos a Brian Morales en su momento con Yaracuyanos también. Bueno, Robert Mendoza formaba parte de aquel equipo, fue titular entre semana en Copa Venezuela, se ganó la posibilidad de ser titular en este partido y ya veíamos que de buena forma definía ese gran centro de Anthony Trujillo, ¿no? Con 2 buenos centros, 2 asistencias. Otra de las figuras que hay que hablar de él en esta jornada, Anthony Trujillo, ya consolidado como el lateral izquierdo de Portuguesa y pues volviendo a aquellos buenos tiempos que nos había dado Anthony Trujillo, sobre todo en Zamora. Las lesiones han sido ese lunar en la carrera de Anthony Trujillo. De hecho, volvió a presentar molestias en este partido. Esperemos no pasen a mayores. Sí. Todo, un golazo en general el que logra gestar a Anzoátegui aquí. Muy bueno el centro de Aldri Contreras, como con la mano, un Aldri Contreras que acababa de ingresar al partido. Pero luego va a venir, como ya decía Carlos, el show de Aitor López. Primero con ese buen centro, aquí de pierna derecha, golazo, de Anthony Trujillo. Y la definición no era nada sencilla, no era un golazo. No era sencilla y lo termina, o sea, primero haciendo el gol y convirtiéndolo en golazo, justo en esa llegada. Pero si hablamos de golazo, lo que viene a continuación es una joya de esas que va a estar peleando por ser el mejor gol de la temporada. Esto es roja. Sí. Esto es roja y en la rueda de prensa lo decía Giancarlo Maldonado, no es que lo voy a aplaudir, pero pudiera haber sido el 2-2, el momento del empate de Anzoátegui. Claro. Y la expulsión terminó sí, beneficiando. Pero está bien, pero a ver, siento que es un comentario muy de la generación en la que jugó Giancarlo. Sí. Donde era un fútbol diferente y donde tal vez eso era una manera de jugar. Hoy en día con el VAR, sí. No, bueno, todo pero cambia. se la jugó por el equipo. Se la jugó claro, por el equipo. Carlos, impidió una pero llegada. ¿qué pasa si lo haces en torneo internacional? Claro, pero... En fase de grupo de torneo internacional, te sacan una roja a uno de tus jugadores que puede ser clave para el partido siguiente y te quedas sin ese jugador. Sí. Bueno, no sé, yo voy más a la vieja guardia que yo. No, pero el es que muchacho impidió una jugada clara, un mano a mano, pero y al final terminamos una cosa ganando. es lo que a uno le guste. Claro. Como espectador, como fanático, como seguidor de un equipo, y lo otro es lo que es el fútbol hoy en día. Claro. Estamos claros que era roja, ¿no? Sí, Estamos lo que sí claros, es cierto, en este indiscutible. partido, extraordinario el aprovechamiento del recurso tecnológico del VAR, no solamente en esta jugada para la expulsión, era roja, porque es un pase abierto hacia el costado izquierdo que va a dejar solo al jugador. Existe la intencionalidad, Claro. ampliar el Impedir volumen que la con el codo pelota para pase. impedir que la pelota pase, es cartulina Y es que- roja, pero antes también en el primer tiempo hubo una acción, un posible penal sobre Guillermo Marín, Comenzando el partido. donde se daba un control con la mano por parte de Marín previo a la acción del posible penal, donde también el VAR interviene para... que luego Es que- Jefferson No Miranda podemos- cambie esa sentencia. No Fíjate. podemos cerrar el análisis sin ver el gol de Aitor López, Richie, de volverlo a ver y describirlo porque es un golazo. Claro, pero además te quería agregar, Carlos, A antes ver. de que vamos al gol, la importancia de que los jugadores sepan que ya no se pueden hacer esas acciones. Sí, bueno, claro. Esa es la campaña que tenemos acá. Hay que cambiarse el chip. Sí, sí. Y lo vamos a ver, o sea, y vamos a revisar En varias varias cosas situaciones en varias que también situaciones de la pasaron. Mira, jornada. allí está el gol de Aitor Aitor López. Comienza en campo propio, dejando a par de rivales. Luego allí hay incluso un caño con un poco de fortuna a Nemmi, me parece que era, y la definición, la finalización es un golazo, es potencia, es determinación, es velocidad.
Aquí mostró todos sus recursos. Ahí Tor López es técnica para luego cruzar ese balón, tirar el caño y quedar Al que perfilado. deja en la banda además. creo que era San Giovanni, ¿no? Sí. El que deja pegado ahí pero qué golazo el de Aitor López, ¿no? Y es como una demostración de todas las virtudes que tiene Aitor López como delantero, ¿no? Potencia, desequilibrio, regate y al final pues hasta suerte, porque sale el arquero y Claro. con todo y que el arquero estaba en el camino. Aitor no había bajado en su rendimiento No, no, individual solo que en no, este le- semestre. no se había le estaba logrado dando el gol. marcar, no había logrado marcar mal, Tenía pero el siempre, arco cerrado. pero siempre marcaba diferencia Sí, en claro los que partidos. Sí, sí, sí. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a ir a Barinas, porque otro toma y dame entre Zamora y Monagas. Victoria para el equipo de Marcelo Zuleta, que anda muy bien, no conoce la derrota desde 9 que- partidos invicto para el desde técnico que argentino. Asumió el técnico argentino que está al frente de Monagas. Y aquí están los compases de este encuentro donde ocurrió de todo. Ojo con esto, ¿eh? Acá, revisión de posible penal. Indica que no. Indicó que no. En este caso, Emicar Calderas. Sí. Y yo siento que estuvo bien manejado este partido por Emicar. Allí yo estoy de acuerdo con la sentencia de que no era penal. Tuvo Zamora las primeras aproximaciones en el partido. Ya viene siendo costumbre que en casa se inspira, se crece el equipo blanquinegro, pero le iba a llegar este balde de agua fría, jugadón de Anderson Contreras, asistiendo finalmente a Dylan Castillo, que con ese remate cruzado firmaba su primer gol en el profesional y le respondía de gran manera la confianza que ha depositado Zuleta desde su llegada al banquillo en este joven jugador, en el caraqueño Dylan Castillo, también en Anderson Contreras. Son parte de esos futbolistas que han ganado un espacio. qué con la bueno lo de Argentina. Anderson. Bombardeo de Monagas en un momento del partido, ¿no? En el Sí. primer tiempo fue Luego todo de esos Monagas. primeros 15 minutos Sí. en que Zamora se aproximó al gol, Monagas creció mucho en el partido y pudo reflejarlo en el marcador, que es lo importante en todo caso, porque fue contundente en ese buen pasaje que tuvo. Ahí Fíjate, está. Con Víctor Rivero también en lateral. Víctor Rivero definiendo con la zurda. Acababa de ingresar Acabando de justamente por Dylan Castillo, si la memoria no me falla. Aquí quizás su definición un poco mordida, pero tiene la fortuna en que quedó completamente engañado el arquero. Ganaba 3-0 y parecía una catástrofe de Zamora. Y con el 3-0 Zamora fue capaz de reaccionar y estuvo a punto de empatar el partido. Acá está pues el decreto de un penal, una mano dentro del área, lo revisa Emicar Calderas y sentencia el penal que luego va a transformar por gol Antonio Romero. En una segunda ocasión. En una segunda ocasión. Porque exacto, vamos a ver, hay un primer cobro de Antonio Romero, se luce Eduardo Lima, que es un consagrado ataja penales, pero había VAR en este partido. En la revisión se pudo apreciar que no estaba ninguno de sus dos pies haciendo contacto con la línea de Sí. gol al momento Bueno, y que que se ve remata claro Antonio allí. Romero. Sí. En verdad es bastante Por claro. ende, ahí ven, míralo. ninguno de los dos pies, el pie izquierdo ya lo había separado de la raya Eduardo Lima al momento de que sale el remate de Antonio Romero. Luego de la revisión se decide repetir el penal. Nuevamente Romero es el ejecutor y esta vez sí no falló con un remate potente a media altura, engañado Lima. Recortaba diferencia Zamora y rapidito, con centro de Romero y cabezazo de Erickson Gallardo, los dos caballos del equipo. Que cuando están conectados las cosas le salen. Qué o sea, raro un cabezazo de Erickson Gallardo. Un Pero fue muy un gol de bueno. Gallardo, Pero sí, fue no, muy golazo. bueno, fue muy No, y la bueno. pelota como con la mano de Antonio Romero, que es capaz de todo esto y de hacerse expulsar también al final del partido, Sí. Antonio Romero. Y fíjate cómo entonces Zamora luego coqueteó con el empate, tuvo la anterior en la que Eduardo Lima era exigido, esta esto de es- Santos Torrealba. Esto era gol, hermano. De los que estábamos viendo el partido justamente, pues pensábamos que ahí lo empataba Zamora, que iba a ser épico, aquí lo de Antonio Romero, que ya tenía amarilla. La segunda amarilla y la expulsión para el delantero. O no, bueno, sí, fue en este caso fue la revisión de roja. Después de sí. la revisión va con la roja directa de Emicar Calderas, corresponde, porque hay un intento de agresión por parte de Antonio Romero. Eso, por supuesto, condiciona luego la sanción que va a tener que cumplir el delantero barinés. Ni seguía. También fue Ay, expulsado Tomás Tomás Rodríguez. Rodríguez. sí. Y grave esto, porque es el que marca la diferencia en el equipo. Se está acercando ya al final de lo que es la fase regular del torneo. Entiende que sí, tiene una diferencia
con respecto a los que están más abajo, pero tampoco tiene todo listo. Antonio, Zamora. tú no sabes lo que nosotros disfrutamos cuando te vemos jugar. Cuando vemos un partido de Antonio Romero enchufado en los equipos que ha estado, siempre uno, cuando ve a Antonio Romero en la cancha, espera que algo pase. Ese rumor que se escucha en la Carolina cada vez que tiene la pelota que encara, que la gente se anima cuando la tiene Antonio Romero, lo siente uno también. Pero lo que haces muy bien, a veces la cabeza también te traiciona. Yo vi el post también de Antonio Romero haciéndome a culpa por la expulsión. Zamora no está en situación Claro, como para es lo que digo. que pierdas la cabeza de esa forma. Y te lo decimos con tanto cariño. Yo soy el primero que Y lo que bautizó además- pistolero. Además es el jugador referente. del Claro, equipo. es el hombre que no hay, además que no hay nadie que sienta a Zamora. Está el Chihuire, está Gallardo, pero Antonio Romero es algo muy especial en Zamora. No hay uno que lo sienta como tú. Métete eso en la cabeza, y que sirva todo lo que tú aportes, ese temple, esa, ¿cómo te digo? Esas Ese ganas, carácter, ese carácter siempre para beneficiar a Zamora y no para perjudicarlo. Porque ¿cuánto te necesita Zamora en los partidos por delante de cara a lo que se viene? Antes de la pausa, no dejar de lado que también fue expulsado entonces Tomás Rodríguez, Tomás de Rodríguez, Monagas, sí. una baja sensible para un También. Monagas que está buscando posicionarse no solamente bien en la tabla del torneo clausura y firmar de forma temprana su clasificación, sino seguir la escalando acumulada. posiciones en la acumulada. Se perderá, por supuesto, al menos el próximo partido Tomás Rodríguez. Su expulsión viene por lo que se consideró un gesto de provocación Sí. hacia el rival. Bien, vamos a hacer una pausa y prepárense porque nos vamos a ir a Valencia. Partidazo. Carabobo UCB se decantó por una sola vía, por la vía del Granate. Ahí hubo algunas situaciones que incidieron justamente para que Carabobo ganara de tal manera, pero eso lo vamos a analizar al regreso. Esto es Modo Fútbol. Como íconos del fútbol actual, ¿qué harían si pudieran viajar en el tiempo? Te lo mostraremos. Pepsi. Mi Pepsi. ¿Alguien tiene una Pepsi? ¿Alguien? Con ustedes, Telasco Segovia, la nueva cerveza Vinotinto. ¡Ey! ¡Un balón! ¿Alguien? ¿Un balón? Necesitamos un balón. Tengo un plan. Sueñen grande, a darlo todo. Daniel Zambrano, nuestro enlace con Modo acá, está de cumpleaños. Harry el Potter. Popular Harry Potter. Felicidades, Daniel. Mira, él se ha tomado también que nosotros le cambiamos el No, nombre. no, el tipo es feliz. Siempre se ríe. Me han dicho que es hincha de Estudiantes de Mérida, ¿no? ¿De verdad? No, no, bueno, no sé. Es hincha de todos los equipos. Ya, viéndonos todos los lunes no le ha quedado más Claro, sí. remedio. No, y está pendiente, ya está viendo fútbol, ya dice, mira, este fin de Bien. semana, tal, me gusta eso, felicidades, hermano. Siga disfrutando y siendo tan buen trabajador. Vamos a Valencia, Carabobo UCB. En el papel decía qué partidazo el que vamos a tener y fue un partidazo con Valenzuela
como árbitro principal en este encuentro donde no hubo VAR. 2 equipos que se dedicaron a jugar, además. Y se dedicaron justamente a jugar. Exactamente. Es que en primera, Valencia generalmente pasa esto, ¿no? La primera falta fue alrededor del minuto 7. Muy pocas infracciones durante el partido. No hubo amonestados en el primer tiempo. Le hicieron más fácil la tarea a un gran árbitro como Jesús Valenzuela, que venía de tener compromiso internacional entre semana. Estuvo Que por eso no lo vimos el fin de semana pasado. Se tuvo que ir justamente temprano y por eso no pudo pitar el fin de semana pasado. Y aquí la primera definición, la de Johandre Orozco. Un baño a Miguel Silva en la salida. Era un golazo también. Era un golazo. El 1-0 para Carabobo. Y la respuesta de UCB, golazo de Juan Cuesta. Zapatazo de Juan Manuel Cuesta. Ese fue el que escogí yo ayer, cuando me preguntaron. ¿Cómo rinde Cuesta? Y aparte que Bruguera se estira, sale para la foto también, para la imagen. El ángulo de cámara es perfecto también. La pelota que le pone Berríos a Johandre Orozco. Pero también con cierta complicidad de la defensa UCB, que le dio todo el tiempo y espacio a Berríos para servir ese balón. No, y además el atrevimiento de Johandre de agarrarla en el aire de esa manera. A ver, Juan, tú que estuviste ahí, ¿por qué no estuvo Londoño y sí Alegría? Venía bien Alegría, venía mostrando cosas interesantes. El poquito chance que había tenido. Y ¿no? se inclinó entonces en esta ocasión el técnico Daniel Farías por Juan David Alegría. Decisión técnica. Vamos a ver que respondió de buena forma con doblete. Fíjense, ya en este momento del partido recién acabamos de repasar la expulsión de Miguel Silva, una expulsión a todas luces correcta, retrasa el balón Makelele González, queda corta, Joshua Berríos iba en carrera, es muy veloz, anticipa a Miguel Silva deja la pierna, tropieza a Berríos y termina entonces cometiendo la infracción y va solo contra el arco Berríos. Eso se traduce, en una ocasión manifiesta de gol, se traduce en cartulina roja. Luego Carlos González iba a tener un tapadón ante el tiro libre de Johandre Orozco, pero iba a ser cómplice en el tercer gol de Carabobo, el primero de Alegría, que luego iba a facturar el doblete con una pelota que bajaba Ezequiel Neira, Carabobo aprovechando allí la pelota quieta. Lo cierto es que termina redondeando una gran victoria Carabobo, y creo que aquí donde tenemos que detenernos en el análisis es en el cambio de sistema que presenta Daniel Farías para este partido. Poco a poco venía sumando cosas distintas. Ya dos volantes, ¿no? Dos volantes. Claro, ahora mudó a un 4-2-3-1, pero un 4-2-3-1 donde el lateral izquierdo era Juan Camilo Pérez, no sale del 11 Juan Camilo Pérez, y como los extremos son... ¿Cómo lo sacas de la...? Como los extremos son... Ahora te pregunto, ¿Pernía tenía alguna situación física? para nada. No, fue decisión técnica. Todo esto es táctico. Como tienes 2 extremos, Joshua Berríos y Jonathan del Valle, que van a jugar muy abiertos, pegados a la raya, te van a dar esa amplitud de cancha, los laterales interiorizan su posición cuando el equipo tiene la pelota, cuando ataca. Entonces Juan Camilo Pérez termina posicionándose prácticamente como un interior cuando Carabobo ataca. Se asemeja a su posición habitual, por eso se decantó por lo menos en este partido por Juan Camilo Pérez, que además conoce bien la posición, la ha jugado durante mucho tiempo, ya la jugó también con Diego Merino, pero lo cierto es que hay un cambio de sistema importante. Cuando tenga que entrar Orozco, ¿a quién vas a sacrificar cuando...? O sea, es lo que analizábamos, ¿te acuerdas? Y fíjate que ese movimiento ha venido... En teoría el sacrificado termina siendo Pernía. Pero creo que lo habíamos hablado, no recuerdo si fue cuando fuimos todos a transmitir a Valencia o fue acá en modo... pero que Daniel se ha tomado su tiempo para que se vayan adaptando a su estilo de juego. Sí, el cambio no fue drástico. O sea, que ha ido... Sí, jugó a lo Merino, entre comillas, por lo menos 3, 4 partidos, ¿no? Y los cambios han sido, tú sabes, uno a la vez. Y tratando de aprovechar al máximo las características de los tipos que tiene a disposición, porque necesita darle libertad a Johandre Orozco, que juega allí libre en el pasillo interno. Jonathan del Valle se siente más cómodo como extremo por la izquierda, entonces darle esa banda izquierda a Del Valle. Tiene una bala como Joshua Berríos por la derecha con un gran rendimiento, entonces es la forma de darles espacios a todos, de sostener a Juan Camilo Pérez. Aquí lo movió y lo acomodó como lateral izquierdo. Tiene un plantel profundo. Porque es muy difícil sentar a Juan Camilo, además. Por eso. Tiene un plantel profundo, un plantel muy importante. El equipo está jugando bien. Pudo sacudirse rápido lo que fue ese resultado en Maturín, con una victoria contundente ante un rival de mucho peso también como UCB.
prendió la máquina Carabobo. Sí. Y bueno, y lo de UCB, yo no voy a decir que preocupa, pero claro, se decanta todo, el quiebre termina por la expulsión de Miguel Silva. Claro. Y es lo que comentábamos la otra vez, son equipos donde son tan buenos, son tan poderosos que cuando el rival pierde un futbolista, la superioridad es notoria. Claro, se desequilibra mucho. Pega mucho partido. en Y yo enfrentamiento creo que- contra equipos así tan potentes. Miguel Silva es una pieza fundamental dentro del esquema de UCB. Sí, pero el otro día el gol de Ponce. Esta salida también en falso ahí en el enredo con Makelele, cuando le Claro, entrega pero la por pelota. eso te digo, o sea, si Miguel Silva no está bien, no Sí, anda bien, le cuesta le cuesta a le cuesta UCB. mucho a Más allá UCB. ojo, tiene grandes piezas en cada uno de los sectores de la cancha, pero es que lo que Miguel ha mostrado durante todo el año ha sido clave para los triunfos de UCB. Mira, en el caso de UCB, para cerrar este partido, diría que estamos hablando del campeón de la apertura. Sí, un equipo que venía en esa línea de constancia, más allá de aquel momento en el arranque de la fase final donde recibió muchos goles, pero aún así pudo sacar resultados positivos. Creo que era normal que llegara el momento de un bache. Y Sí, llega claro. en una etapa del torneo donde quizás sí le va a costar mucho por la tabla acumulada o le pesa por la tabla acumulada, pero creo que no le va a pesar tanto o podría no pesarle tanto con su aspiración de decir presente en la fase final del no, en torneo G8 clausura. creo que está No, Por eso, tranquilo. y el equipo va a apuntar a Sí. levantar y que el bache quede aquí. Cuando quede Claro. todo en cero, clasificamos, terminan las 13 fechas, arranca todo de cero, Eso- agárralo. Por eso que eso dice claro. no que se van a Juan, encender O sea, alarmas. si iba a pasar ese bache, mejor ahorita. Sí, sí. Sin duda. Vamos al Estadio Olímpico. Metropolitanos, que venía de una derrota en Barinas en el estreno de Francesco Stifano, recibía a Táchira, un Táchira que venía de 2 derrotas. Venía de caer ante el La Guaira. Deportivo La Guaira y también por Copa Venezuela en Ante Maturín, en el Comanche, ante Monagas. Y pues enfrentaba a un Metropolitanos que tomó ventaja el equipo de Francesco Stifano. Fíjense, al minuto 82 lograba irse arriba en el marcador, ganaba 2-1. Hasta el 90 lo estuvo Hasta el ganando 90, Metropolitano. pero 2-1. luego apareció la reacción de Táchira para darle la vuelta al marcador y terminar ganando el partido. Aquí venía el 1-0, una salida en falso de Camargo. Es una pelota profunda de Terán. Mira qué habilitadores se han convertido los arqueros en los equipos de nuestro fútbol. Larga la presión de Figueroa, que es indiscutible titular en este nuevo Metropolitanos de Francesco Stifano, y supo aprovechar la mala salida de Camargo para poner el 1-0. Luego Comenzaba Táchira. el segundo tiempo, la reacción fue inmediata de Táchira con algunos cambios, Balsa, Peñaranda también en la cancha para generar inmediatamente el empate, Juan. Creo que desde el mismo primer tiempo Táchira se adueñó de la pelota, tenía volumen en ataque, no lograba reflejarlo en la paridad, pero era uno de esos partidos donde te daba la sensación o te quedaba la sensación de que el empate estaba por caer, y llega en esta acción un poco enredada, donde José Balsa tiene hasta 2 oportunidades para le sacar el faltó remate. Guáramo a los defensores de Metropolitanos. Nadie metieron la una pudo pierna reventar. fuerte ahí y Nadie sacar pudo esa pelota reventar de el ahí. balón. José Balsa lo aprovecha. Un José Balsa además que Importante, te iba a decir. está haciendo las veces de 9 y está respondiendo con Está goles. respondiendo, está volviendo a ver minutos. Creo que eso es súper importante también para Balsa. Lo hablábamos en la última transmisión, creo que estuve contigo, Juan, si mal no recuerdo, y lo hablábamos, ¿no? Le ha costado retomar el ritmo, volver a obtener la Después de confianza. la lesión. La Eso me confianza del parecía mi flaco. penal de Maidana sobre Richard Blanco. Esa caída que hubo en el área. Para mí hubo una patadita en el pie de apoyo ahí. Pero te digo, en la otra área también hubo un penal. Sí, también. Por Esta eso. de Caricote es una sujeción clara. Ahí está, claro. Esto es una penal, sujeción. Esto es penal. Es penal. Eso es Y penal. fíjate dónde estaba Ángel Arteaga. Estaba cerquita, Sí. Estaba enfrente. cerquita. Y esto lo vamos a comentar luego Y es cuando que lo hemos dicho repasemos acá, el partido en Mérida. Los agarrones con VAR son penales. El tema del Pero es que sin criterio. VAR No, te lo también, digo, o sea- ya va, sin VAR, pero te digo, en el VAR siempre termina Claro, siendo pitado como y penal. yo Arteaga estaba entiendo, enfrente. escúchame, y yo entiendo que no tenemos el VAR en todos los partidos, pero insisto, los jugadores deben aprender a jugar entendiendo que estas cosas ya no se pueden hacer. puedes y tirarlo los así de la árbitros camiseta. y los árbitros también tienen que tener un criterio. Uniformidad. Uniformidad Pero, de es que- criterio, pero, sí, sí. pero más allá de la uniformidad, o sea, esto es
esto es penal por regla. Claro, pero es que el problema es que aquí no se pitó. O sea, no es de apreciación. Aquí no se pitó y vamos a ver más adelante un partido en Mérida donde una jugada similar, una Sí, se sujeción pitó. similar, sí Entonces, se pitó. ahí está. Entonces, Allí es se donde molestan. viene la molestia Se de molestan porque dirigentes, de tienen jugadores, razón. de técnicos. Ahora, Tienen mo- razón no, en molestarse. Se molestan porque a veces las pitan y a veces no, pero Claro. es que está mal es cuando no lo pitan. Exacto, Por supuesto, exacto. Esto era Exacto. penal. Esto era penal. Veíamos la remontada de Táchira, El golazo de Lucas Cano. De Lucas Cano, perdón, cómo se acomoda, cómo la ajusta en la esquina y luego pues la sentencia final, la victoria de Táchira con ese 3-2 que le sirve a Táchira para respirar en un momento álgido. Mira que no siempre Táchira encadena 2 derrotas consecutivas y pues sigue en carrera, se mantiene ahí en la Ay, lucha. a Monagas viajó prácticamente todo el equipo, solo 4 jugadores se quedaron en la capital. Sí, justamente, pero había que hacer algunos cambios. Es un partido también de ida y vuelta. Creo que el 1-0 tampoco es mal negocio para Táchira en cuanto a Copa Venezuela se refiere, pero una buena victoria para Táchira y Con goles de los delanteros, además. Sí. Porque quedaba la Que incógnita. no han llegado suficiente. Quedaba vamos la a estar incógnita claros. de la salida de Brian Castillo, Sí. cómo lo iba a sentir o a acusar el equipo en lo que quedaba de temporada, porque llegó, cierto, Adalberto Peñaranda, pero Adalberto Peñaranda no llegó a jugar de 9. No. Entonces, No, y además tiene que tomar el ritmo. José Balsa asume esa responsabilidad desde el arranque y en los 2 partidos que ha estado como el 9 titular del equipo ha marcado. Y Lucas Cano entra como Marcó. suplente aquí y marca Por un fin. golazo además. Entonces, esa es quizás la buena noticia, la otra buena noticia, más allá del resultado que le deja este o sea partido que a Táchira. pensé que ayer podía ser titular ante la baja de Lete Ortiz, que podía ser titular Peñaranda. Pero creo que en lo físico creo le que falta. todavía no Sí, está Porque le falta, ¿no? entra Sí. bastante bien a los partidos, entra enchufado, Pero después- encarando, atrevido, pero Después baja. sí, Fue después baja. Duarte el titular el día de ayer. Nos vamos a ir a Mérida. Ay, Mérida. Allá la victoria de La Guaira, 2-1 al minuto 90 más 11. Un penal de Richard Peralta que sirvió para que La Guaira se llevara los 3 puntos ante un Estudiantes voluntarioso y que pues logró empatar el partido con el tanto de Jesús Hernández, pero llegó todo al final, ahí donde La Guaira llegó, se terminó llevando los 3 puntos en Mérida contra Estudiantes. Un resultado que le permite al equipo de Juan Domingo Tolizano sostener esa ventaja de 4 puntos al frente de ambas tablas. Era su primera salida de la capital en el torneo clausura. Ok. Este viaje a Mérida logra traducirlo en una victoria, se adelanta con este gol de Keiber Lamadrid, un Keiber Lamadrid que por el sistema que viene practicando La Guaira ahora juega unos metros más adelante, es prácticamente un extremo o un volante abierto por el costado izquierdo, pisando mucho más el área. Ya lo hemos visto en esta faceta de finalizador también por la vía del juego aéreo, logra adelantar al equipo visitante. Qué buen momento el de Jackson Rivas. Y muchachos. estuvo cerca inmediatamente buen La momento Guaira el de de ampliar Jackson la Rivas. ventaja, justamente con esa acción de Jackson Rivas, el centro atrás, no logra Keiber Lamadrid darle dirección de arco a su remate. Estudiantes trataba también de responder. En esta Jesús Hernández no pudo agitar las redes, pero más adelante el goleador del equipo rojiblanco sí iba a tener el protagonismo deseado y iba a lograr poner la paridad parcial para un Estudiantes que venía levantando. Sí, va a ser un golazo, Ángelo Peña. Es que Cómo fue se quita es que fue encima un muy buen Castellano. partido, Sí, con sí. ocasiones de lado Pero y bueno, lado, sobre todo el segundo tiempo fue espectacular. Y creo que es lo que se esperaba de este partido. Estudiantes poco a poco ha ido tomando un ritmo interesante, pero bueno, llega esa jugada, creo que es esta, ¿no? No. No, no, más adelante. no, esta no, es esta no. en el Más área. adelante. Más adelante. Que vamos a ver, tenemos que verla, ¿no? Y tenemos que hablar de eso, porque así como lo decíamos en el juego anterior, termina siendo un penal no pitado, aquí, no sé si podemos leer la regla para que la gente entienda que lo que está mal es cuando no se pita. Ahí está, sí, mira, sin duda. la duda en el fondo de Peralta y pues no perdona. Jesús Hernández, Un error un error en la costosísimo de salida. Yo Richard no sé qué Peralta. pasó con La Guaira ahí que se enredó. ¿Por qué no reventaron esa Había pelota? tenido otro titubeo minutos atrás Richard Peralta, luego logra resarcirse siendo el autor del gol de la victoria, pero de momento lograba Estudiantes rescatar un punto que iba a valorar con buenos ojos por cómo se estaba desarrollando el Claro. partido, por las No, y circunstancias, además- por el rival. Además, Ahí está sacarle la puntos jugada. a La Guaira.
Tira de la camiseta Marlon Fernández a ese Caraballo, ¿no? A ver. Jorge Gutiérrez. Jorge creo. Gutiérrez. Es una... Caraballo es el que va a saltar aquí. Sí. Exacto. Hay penales, una sujeción. Va a Ahí. revisarla Alexis Herrera. Ya se jugaba el último minuto prácticamente del tiempo agregado. Es clara la sujeción cuando intentaba el jugador de La Guaira atacar la zona hacia la que iba colgada la pelota. Una sujeción además por parte de un jugador de mucha experiencia como Marlon Fernández. Esto por regla Es que es lo que estamos penal. diciendo. La sentencia es correcta por parte de Alexis Por Herrera eso te luego de la digo, ¿no? revisión. El llamado del VAR para revisar la jugada también es correcto. ¿Dónde viene el problema? En que no hay uniformidad de criterio. Claro, pero yo entiendo el tema del criterio cuando es más una jugada de apreciación. Pero una jugada de regla no la puedes, no es a criterio. Y que no, es que sí, vi la sujeción, pero es que no fue tan... No, es que sujeción como O sea, sea en el aquí área se es pitó penal. un penal, aquí se pitó un penal por agarrón de camiseta, cosa que no se pitó en el Claro, partido de pero por eso te Táchira con digo, Metro. más allá del criterio, es un penal de regla. No, totalmente. O sea, una cosa es criterio, una cosa es interpretación y otra cosa es regla. Eso, aplicar la eso es lo regla. que, eso Esto es lo penal, que digo. Esto es es penal. penal. O sea, en el juego que sea, es penal. Y vamos al otro lado, los jugadores, y una vez más lo repito, y yo sé que a veces uno se pone fastidioso y parecía que los estamos regañando, pero es que después sales a jugar torneo internacional y puedes dañar todo el trabajo que se viene haciendo por una actuación como esta. Mira, hubo mucha molestia en el seno de Estudiantes de Mérida. Creo que más allá de discutir si era penal o no, porque siento que tienen claro que era una jugada que se podía sentenciar como penal, además que debía revisarse, que el VAR le iba a revisar, que iba a llamar a la revisión en campo, es porque en el apertura, si echamos atrás el cassette y recordamos, cuando visitó Estudiantes a Deportivo La Guaira, justamente, da la casualidad que fue el mismo rival, hubo una situación, una sujeción en el área a Ángelo Peña, que con Lo VAR, hablamos aquí. porque había VAR en ese partido, no fue, claro, hablamos en su momento, no fue sentenciada sentenciado, claro. como penal. Y ahora, en contra, sí fue sentenciado como penal. Repito, estuvo bien el VAR aquí, estuvo bien Alexis Herrera en la determinación de sentenciar el penal, luego de revisarla en campo, pero el problema, y entiendo plenamente la molestia de Estudiantes de Mérida, es, pero aquella vez, cuando me favorecía a mí, cuando Claro. podía poner el partido 2-0 a favor, teniendo un hombre menos en cancha, 0-2 en aquel momento, no se sentenció Mira, y había Juan, VAR. ¿Cuál es el criterio? ahí ¿Por está. qué criterio me guío? La falta de uniformidad de criterio. Pero ¿Por es qué que yo criterio vuelvo me a lo guío? mismo. Aquí es Ya, un aquí, error. aquí ya el caso Es no que es no es que debería haber criterio. VAR en todos los Pero es que partidos. te Que repito, yo insisto, Carlos. tiene que haber VAR en todos los partidos. Sigo con mi campaña. Bueno, tiene pero que primero hacerse el esfuerzo. tiene que hacer, pero más allá del Pero esfuerzo primero está el- económico, tiene que ser la preparación de los Está el árbitros. criterio arbitral. O sea, Pero ¿por qué volvemos para al uno mismo, sí, no es para otros no? criterio, es algo que está en el No, reglamento. pero yo te estoy diciendo, ¿por qué para uno sí? ¿Por qué lo explica? ¿Por qué no? ¿Cómo lo explica? ¿Cómo lo defiendes tú como árbitro? ¿Cómo Es que lo- no tienes cómo defenderlo cuando es Por eso reglamento. te digo, no existe. O sea, es uno solo. El criterio tiene que ser uno solo. Ahora que tenemos un nuevo encargado de la comisión arbitral, yo creo que aquí hay que hacer una encerrona, hermano. Aquí hay que hacer una encerrona. Terminó el torneo, no se puede hacer ahora, sí, pero los reúnes en el CENAR, donde sea, por lo menos 3 semanas y mira, esto va a ser así, esto va a ser así, esto va a ser así, esto se va a pitar así. Una revisión de todas las normas, porque de paso hay unas nuevas, se está instando a acciones nuevas a lo largo del campeonato. Vimos ayer, por ejemplo, el tema de la revisión de no se puede tener un artefacto electrónico que reproduzca el partido al momento que se está jugando. Eso son medidas que se van adoptando. Se están cuidando muchos detalles de forma, Exactamente. como ese, el tema de los dispositivos electrónicos allí Los por parte del cuerpo balones. técnico en los banquillos, lo O sea, de la los idea es que no balones, veas el partido las mientras se celebraciones, está jugando. que no entren los suplentes a la cancha. Esos son detalles de forma que se están cuidando. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa? Los detalles de fondo. El tema de por qué una jugada similar o tantas jugadas similares tienen decisiones tan diferentes.
porque sin irnos tan lejos al torneo de apertura, viendo el partido previo que repasábamos, la sujeción de Caricote en el área, es penal. Sí. Claro. Es penal, es la misma jugada. Es penal, el árbitro está enfrente, tiene la visión. Pero bueno, esperemos que esto no es para destruir, esto es para construir. Justamente lo que nosotros queremos hacer acá. Muchas veces, te lo digo yo personalmente, alguien después te reclama, cree que tú estás en contra de alguien, que tú estás... No, es así, es la situación. Pero Aquí es que yo nadie creo está que diciendo... todos los equipos en algún momento se han visto afectados Totalmente por perjudicados. malas decisiones arbitrales. Es una Perjudicados. realidad. Es así. Los 14 equipos se han visto perjudicados en algún momento, en alguna jornada, en algún partido, siempre. Entonces, yo entiendo y estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber VAR en los 7 Sí, juegos. claro, Tiene que haberlo. VAR. Pero primero tienes que tener a las personas preparadas para que eso sea debidamente así. preparadas, sí, y que todos tengan un criterio en cada definición, en Y cada... no sé si hay que ponerse como los niños chiquitos a revisar Sí. el reglamento completo o no sé, pero bueno. Vámonos a Puerto Cabello. Nosotros nos fuimos ayer a Puerto Cabello, estuvimos ahí para este Puerto Cabello Caracas que pintaba en el papel como un partido con goles, el regreso de Pernía, la titularidad tras purgar sanción con Puerto Cabello y enfrentando Le costó justamente ayer a por Pernía, ¿no? enfrentando por primera vez a su ex equipo a Caracas, donde pues al final creo que los dos quedaron en deuda. En deuda con el Yo no espectáculo. sé, con el espectáculo sí, porque yo creo Puede que ser. termina Sí. siendo un buen negocio para Caracas sacar ese Yo creo punto que para, en yo Puerto creo que Cabello. para los dos, fíjate Hasta que para Puerto subió un puesto en la tabla. en la con el transmisión lo decíamos al cierre, creo que en frío ambos equipos van a valorarlo como positivo, vamos a ver qué sale de la rueda de prensa. Y luego estuvimos en la rueda de prensa y ambos técnicos coincidieron en lo mismo. El punto es bueno. En el caso de Eduardo Zaragoza sí decía, mira, hay dos lecturas. Una negativa, que es en casa, era la oportunidad de sumar 3 puntos, de tomar cierta brecha con respecto a un rival directo en la tabla acumulada, pero también está la otra lectura, que la apuntaba Carlos ahorita. Con ese puntico, Puerto Cabello fue el equipo que pudo ascender posiciones en la tabla del torneo clausura, porque los otros clubes que están también que estaban también antes de arrancar la fecha con 10 unidades, perdieron en esta jornada. O sea, el punto a la postre le sirve en las cuentas a Puerto Cabello, porque además en la tabla acumulada Caracas no lo desplaza. ¿Sabes que si no ganaba, lo importante era no perderlo. Sabes que estamos acostumbrados a que la manera de asumir un error por los técnicos de nuestro fútbol es decir, no jugamos bien. Pero ayer Eduardo Zaragoza dijo, jugó mejor Caracas. Sí. O sea, fue capaz de decirlo. Mira, no, al final jugó mejor Caracas. Incluso tuvo posibilidad Caracas en los minutos finales de llevarse los 3 puntos. Sí, sobre el cierre del partido tuvo hubo una opción. varias llegadas, sí. Ojo, termina siendo protagonista por Caracas Fran Carlos Benítez, por Puerto Cabello Giovanni Ramos. Eso te dice que también fue un partido donde ambos equipos llegaron, generaron ocasiones. No fue un mal partido, por más que digamos que sí quedaron quizás a deber en cuanto al espectáculo que se esperaba. Un partido muy táctico también de lado y lado, propio de dos rivales que tenían mucho en juego. Para Caracas la posibilidad de llegar ya a 14 puntos, está allí igualado. Son con 2 arcos Monagas. en 0, 4 puntos en 2 fechas. Sí. Por supuesto, lo va a valorar de manera No, positiva. Un partido que además enfrentó sin un futbolista muy importante como Michel Covea. Y digo esto porque lo Se comentábamos nota, también en la se transmisión. nota la ausencia, no Juan, hay un jugador en el equipo. en la nómina que tenga las mismas características que Michel Covea. Y la responsabilidad que tiene Michel Covea en el funcionamiento de este Caracas hace que se note mucho su ausencia cuando no está en la cancha. Cerramos el análisis, ya vienen los números, venimos con los premios individuales. Vamos a hablar con el más valioso. Vamos a hablar con el más valioso, Liga Fútbol 2, todo eso y más a continuación acá en Modo Fútbol. Hey tú, sí tú, es mejor que te sientes porque te voy a dar una gran noticia. Juega en Línea trae para ti la innovadora plataforma de pronósticos deportivos Casino Altismo. Ven a disfrutar la mejor experiencia, más segura, más veloz, con retiro en menos de 10 minutos y con muchas oportunidades de ganar. Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse. En vivo con John Aramburu, la gente quiere saber, John, ¿qué hace a un líder Maltín Polar? Energía de búfalo. 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 Como un líder Maltín. Energía de búfalo. En la cancha con flow somos. Suena el gol, suena el gol.
dispuesta a ganar, con esfuerzo dispuesta a ganar, compromiso dispuesta a ganar, con más fuerza para todos los que saben y meten más gol. Energía natural que te da un sabor. Golazo Martín Pola. Muchos puntos altos individuales en esta jornada 8, bigoleadores en algunos escenarios, pero pues el MVP se lo tiene que llevar exclusivamente un futbolista. Mira que el debate fue bastante difícil porque lo que se vio en esta jornada fue algo bastante bueno en cuanto a desempeños individuales. Pero el ganador del MVP y por lo tanto el hombre que se va a llevar la moto, la EK Empire Kiwi, pues parece que se va a Oriente, Juan. Va a ser en Maturín, donde va a tener que ir este futbolista a buscar su EK, su Empire Kiwi, señor Juan Cifontes. Bueno, ya ustedes pudieron ver en parte lo que hizo para ser protagonista de esa victoria de Monagas. Hablamos de Dylan Castillo, el caraqueño de 22 años que fue figura de ese triunfo del equipo de Marcelo Zuleta en la visita al Agustín Tobar de Barinas con su doblete. Aquí vemos parte de los números que le acreditan como el jugador más valioso de la jornada 8. 3 remates a puerta, 2 goles. Terminó firmando sus 2 primeros, además, en el profesional. Una efectividad en pases del 80%, entregó también un pase de finalización, completó el 100% de los centros que intentó, recibió una falta, despejó una pelota, una actuación en líneas generales muy completa para Dylan Castillo mientras se mantuvo en cancha y termina siendo, por supuesto, entonces el protagonista de ese triunfo importantísimo para Monagas, y nosotros de una vez tenemos que irlo invitando a que nos acompañe a la distancia porque ya se ha hecho costumbre conversar en este espacio con cada uno de los jugadores que terminan siendo el más valioso de la jornada, que se llevan su EK Express, cortesía Empire Kiwi, y ahora nos toca recibir a Dylan. Claro que sí, está con nosotros la figura de la jornada, Dylan Castillo. Vía remota, Dylan, qué gusto poder recibirte y en qué circunstancia, ¿no? Siendo figura, siendo protagonista, siendo titular ya con Zuleta en Monagas y con apenas 22 años alcanzando ya cuotas importantes en tu carrera individual, en este caso. ¿Cómo estás, Dylan? Hola, Carlos. Hola, muchachos en el estudio. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada, dándole gracias a Dios por lo bonito que me está pasando, por la continuidad que tengo ahora en el club. Me siento muy bien, gracias a Dios. El equipo anda en un grandioso momento. Y nada, seguir así, que es lo importante, y con esta racha de victorias que nos acercan más que todo al objetivo. A ver, Dylan, quisiera que profundizáramos un poquito más sobre esa oportunidad o ese voto de confianza que te dio Marcelo Zuleta a su llegada, porque no fue solamente tu caso, vemos también el de Contreras, el de Anderson Contreras, que también ha recibido esas oportunidades, Leandro Rodríguez en los últimos partidos, jugadores que quizás no estaban teniendo la continuidad deseada, sobre todo en la primera mitad de la temporada, al menos con el primer equipo, y que ahora, de la mano del técnico argentino, han tenido ese voto de confianza, ha apostado por ustedes. Y forman parte de un 11 consolidado, ¿no? Correcto, y están dando los resultados. Entonces, háblanos un poquito de cómo te has sentido y cómo fue ese voto de confianza de Zuleta apenas tomó el cargo. ¿Cómo fueron esos primeros días y cuándo sentiste, mira, tengo la confianza, ahora tengo que aprovechar esta oportunidad? No, bueno, desde que el profe llegó, creo que lo he tomado como una nueva oportunidad para mí. Soy un jugador que vengo de una lesión y aprovechar esas oportunidades que el profe te da, que el cuerpo técnico te da, son importantes. Desde el primer partido que está su periodo, lo tomé como una oportunidad, como una revancha para mí. Y como bien tú lo dices, son varios jugadores que la han sabido aprovechar, y todo es en pro al equipo, ¿no? Dylan, ya en base a eso que hablabas y lo que te preguntaba Juan, te pregunto, ¿crees que hay un cambio en ti de lo que fue la apertura a este momento, entendiendo justamente eso, esa confianza que estás recibiendo?
¿Cambia esto tu manera de ver el día a día, los entrenamientos, la mentalidad con la que llegas? No, bueno, obviamente hay un cambio en la apertura, venía de una lesión, era un proceso de readaptación donde fue difícil para mí. Tuve varios partidos con el equipo de segunda, Monagas B, y luego que llega el profe que me da esa oportunidad que salgo a la cancha y pienso en todo eso que me sucedió, esa recuperación, hacerlo de la mejor manera, seguir ganándome esa confianza que el profe me dio, no tiene precio. Trato de siempre trabajar de la mejor manera. Soy un jugador que no me gusta hacer las cosas mal, enfocado siempre en aportar mi granito de arena al equipo, en el rol que me corresponda y bueno, nada, agradecido con eso. Dylan, ya para ir cerrando y agradeciendo enormemente este contacto y tu disposición a recibir a Modo Fútbol, quería preguntarte esta casualidad, ¿no? Formado en clubes de la capital, hiciste tu carrera en los clubes de tu ciudad y has sido justamente en Maturín, en Monagas, en esta plaza fuera del territorio capitalino donde pues has encontrado la continuidad, has explotado en primera división y quería preguntarte eso, ¿qué significa esta explosión fuera de casa ahora cuando has tenido que dejar la capital para seguir tu carrera? No, bueno, yo creo que el jugador de fútbol tiene que estar preparado para ese tipo de situaciones, son sacrificios que uno debe tomar, el dejar a su familia, dejar amigos, dejar prácticamente que la vida social de uno fuera buscando la continuidad en otra ciudad, como tú bien lo dices. Pero de verdad que desde que llegué aquí a Maturín me he sentido como en casa, los directores, los compañeros, me han hecho sentir muy cómodo. Creo que Maturín ha sido mi segundo hogar y agradecido con Dios, con el cuerpo técnico, con esa continuidad que he estado teniendo. Día a día se ha notado en los partidos esa confianza que voy tomando y eso es gracias a ellos y obviamente gracias a Dios que me ha dado el don de jugar al fútbol. Bien, Dylan, agradecemos enormemente este contacto y desearte todo lo mejor para ti, en tu futuro, también tu carrera que tienes tan larga por delante, apenas 22 años tiene Dylan Castillo, y que no sean 2 goles nada más y que esto después no se quede así, sino que la continuidad tanto en la cancha como anotando pueda darse en tu carrera. Dylan, muchísimas gracias y ahora a manejar moto, ¿no? Con la EK Express de Empire. Muchas gracias. No, bueno, gracias Carlos, gracias por la invitación muchachos y bueno, esperemos que en nombre de Dios siga siendo así. Merecido, otro joven talento que es protagonista. Hubo varios en esta jornada. Luis Álvarez, ya lo veíamos dándole la victoria a Yaracuyanos. Mendoza. Dylan Castillo siendo la figura de esta victoria de Monagas. Ya bien lo decías, Mendoza en Portuguesa que encaminó ese triunfo en Acarigua, en Araure. Son jugadores jóvenes, Keiber La Madrid, que ya es habitual que esté entre los protagonistas, que asumen altas cuotas de responsabilidad en sus equipos y eso nos alegra porque es esa mezcla interesante que estamos disfrutando en el torneo. Jiménez, jugadores el chamito también de Javier Jiménez, ¿no? que Javier dejó una Jiménez. gratísima impresión. Sí. Jugadores, están los jugadores jóvenes, los jugadores que están dando esos primeros pasos, que despuntan, que llaman la atención, que dicen presente y que no por una regla se ganan a pulso, con trabajo y con buen rendimiento su lugar en el 11 o sus espacios, sus oportunidades. Y por otro lado, esta buena cuota ahora de futbolistas de experiencia, muchos de ellos que han vuelto al torneo. Entonces creo que hay una mezcla muy interesante. Va a ser interesante, y repito la palabra, ver cómo se alimentan estos jugadores jóvenes, ¿no? Tener al lado, ya lo habíamos hablado en su momento, sobre Miku, sobre Rosales, ahora toda esta nueva ola que llega, creo que va a ser importantísimo lo que pueden aprender todos estos jugadores jóvenes del recorrido que tienen los que están llegando, que además han vestido la camiseta de la selección, entienden el peso que es. Estamos hablando de que vuelven jugadores que además mundialistas en categorías inferiores, con una gran exhibición mostrada también en su momento en esos mundiales. Entonces, han vivido muchas cosas. Sí, entonces bueno, creo que va a ser importante que aprovechen eso, que hablen mucho con ellos, que pregunten, que sean curiosos
diría yo, más allá de lo futbolístico, de cómo crecer también, porque lo hemos hablado aquí muchas veces, hoy en día el deportista no es solo hacer bien tu trabajo en la cancha, en el tabloncillo, en el terreno. Y hay algo importante también en nuestro fútbol que necesitamos, y es que el futbolista joven respete también al que tiene recorrido, que esas son cosas que hay que ir mejorando, hay que decirlo, ¿no? En los planteles, y pasan muchas cosas a veces. Dylan Castillo, merecidísimo el título de MVP de esta fecha. Hacemos otra pausa más. Modo Fútbol está buenísimo. Vamos. Bien, continúa también la Liga eFootball. Ojo, porque ahí los muchachos que están llevando adelante este campeonato, representando a los 14 equipos de la Liga Fútbol, pues siguen jornada a jornada, y tenemos una actualización de cómo van las cosas. Nos vamos a la Extreme Sports Arena a ver qué nos cuentan. Gracias, muchachos, y bienvenidos a una perspectiva de cualquiera de las jornadas en la Liga eFootball. Así se ve la señal oficial en el juego o fuera de él durante cada una de las jornadas. Y hablando de eso, de esta manera empezó la jornada número 9 con estas posiciones tras esa jornada 8 muy intensa, con Caracas y Academia peleando todavía en el primer puesto, mientras que Monagas y Carabobo se estaban disputando con bastante ahínco ese puesto 3 y 4. Comenzó la jornada 9 con el duelo entre Monagas y Metropolitanos, un duelo que Monagas no supo aprovechar, cayendo ante el conjunto dirigido por Germán García, lo cual le dejó servido por completo el avance a Carabobo. En el día 2 de la jornada 9, Zamora se impuso ante UCB, ampliando así la racha de derrotas que lleva el conjunto universitario en la actual Liga eFootball, y de hecho complicando muchísimo su clasificación de cara a ese día final. El Caracas Fútbol Club, que se mantiene en el invicto, ganándole a Yaracuyanos, y finalmente el Portuguesa, que volvió a golear esta vez al Deportivo La Guaira. El día número 3 de esta jornada 9 arrancó con el duelo andino entre Deportivo Táchira y Estudiantes de Mérida, con la victoria de Estudiantes, mientras que a segunda hora Carabobo, sabiendo que había caído Monagas, se enfrentaba a Rayo Zuliano. Rayo Zuliano con la oportunidad de empatar a Carabobo y también a Monagas. Carabobo con la oportunidad de quedarse solo en el tercer lugar, y esto fue finalmente lo que sucedió con la victoria de Harold Cruz. Y a última hora, Academia Puerto Cabello, buscando mantener la persecución sobre el Caracas, no pudo ante un gran Anzoátegui que empató a 5 el partido, jamás dejó que se despegara y finalmente se llevó ese punto, regresando a Academia Puerto Cabello al segundo lugar y dejando en solitario al Caracas en el primer lugar. De esta forma queda la tabla ahora, con el Caracas como el líder absoluto del torneo, de segundo Academia Puerto Cabello, tercero el Carabobo, bastante cerca además en puntos, luego le sigue Monagas, y sin olvidar, chicos, que a partir de ahora ya es oficial, ya la liga se comunicó con los jugadores, emulando al completo a la Liga Fútbol, son 8 los clasificados. Este lunes 25 de agosto comienza la jornada 10 para ya comenzar a definir algunos clasificados por allí y lamentablemente algunos equipos eliminados. Álvaro Goncalves por acá, junto a todo este equipazo técnico que está en Extreme Esports Arena. Nos vemos en un próximo contacto en Modo Fútbol. Bien, vamos entonces a continuar revisando nuestro campeonato, jornada número 8, y lo que nos dejó el 11 ideal. Vamos a ver la conformación, muchos picos altos, y ahí está. ¡Epa! Fran Carlos again. Repite Fran Carlos Benítez en el arco luego de ser providencial
para ese punto que saca Caracas en su visita a la Bombonerita. Otro que fue figura en ese partido fue Giovanni Ramos, el central panameño, que también dice presente en el 11, Ezequiel Neira por Carabobo y Anthony Trujillo, que repartió un par de asistencias para Portuguesa. Le quitó el puesto al decretado siempre Jorge Gutiérrez, ¿no? Como aquí tuvimos que ver cómo acomodar. Que le fue muy bien ayer. Sí, en una jornada de 23 goles en 7 partidos había que ver cómo le dábamos la vuelta para que entraran todos los jugadores que fueron figura en esta jornada. En la mitad del campo, Carlitos Sosa, que marca Orozco al lado de Matías Núñez. Que marca el gol para la victoria de Táchira. Qué bueno es Matías Núñez, muchachos. Muy bueno. O sea, poco se habla de Matías Núñez, pero es el relojito en la mitad de la cancha de ese equipo, ¿no? Es fundamental, jugadorazo. Matías Núñez, Joandri Orozco, ya lo decíamos, con doblete, protagonista de la victoria de Carabobo, y Dylan Castillo, el jugador más valioso de la fecha. En el frente de ataque, Aitor López, doblete para Portuguesa. Juan David Alegría, también doblete para Carabobo. Y Keiber Lamadrid, otro habitual de este momento en que repasamos el 11 de la jornada. Alineación de salgan y hagan goles. No, pobre Matías Núñez en ese equipo, que tiene que hacer todo el trabajo en la mitad de la cancha. Bueno, vamos a ver, A ver, respiremos. A ver quién se... A ver cuál fue el elegido. ¿Cuál fue tu gol preferido? El de Aitor López. El de Aitor López. El mío, el de Carlos Sosa. Y el mío, el de Cuesta. Ajá, bueno. Vamos a ver cuál fue el elegido por nuestra productora Gianna Vitar. Fue ella la que eligió, vamos. El gol de la fecha, vamos. Ante San Giovanni, le quedó a López en la individual, López la tira larga con San Giovanni, va Aitor López en el 1 contra 1, López está, López. ¿Qué digo? Gol, mi hermano, golazo, ¡gol! Energía natural y full sabor. ¿Y quién más? Apareció el mejor del Penta. Aitor López. Manica el tercero. Portuguesa 3. Bueno, ganó Juan. Y por lo tanto destapa su Maltín. Golazo Maltín Polar, energía natural y full sabor. No me molesto porque... En verdad, pocas veces se ven goles de ese calibre en nuestro fútbol. Claro. Estaba difícil la decisión. Igual, si alguien no está de acuerdo, @Gianna Vitar, nuestra productora, fue la que tomó la decisión. Mire, si alguien no está de acuerdo, le puede reclamar a ella. Nuestra productora nos habla a nosotros aquí y ese no era el de ella cuando hicimos la votación. Tengo que defenderla. Bueno, pero no sé. Yo no me molesto. Ella es la que lo poncha al final. Un golazo, Aitor López, de verdad. Vamos ahora con la jugada segura. Pam, 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 pam. A ver. No me lo pierdo. Partido de vuelta. Pelota en el área. Segundo palo. El remate en la raya. Termina sacando esa pelota Giovanni Ramos de manera acrobática. Bello. Coqueteó con la victoria Caracas aquí en el cierre del partido. Fíjense allí ese despeje in extremis entonces de Giovanni Ramos. Y creo que esto nos ayuda ya a definir quién es la figura del partido, muchachos. Mira, si la figura de la jornada fue Dylan Castillo, la figura defensiva de la jornada fue Giovanni Ramos. Totalmente no de acuerdo. solamente por esa intervención, sino todo lo que sacó en ese partido contra Caracas. Y aparte que es un futbolista que encanta verlo jugar porque se atreve. Son de esos pocos defensores que... Rompe líneas en el traslado de balón. Lo llegamos a ver alguna vez con La Guaira marcándole un golazo a Monagas, ¿te acuerdas? Ayer se animó a tirar unas bicicletas incluso. Se parece a Momo en 3/4 de cancha. Son futbolistas, Pipo Vivas también, que son de esos que se van con la pelota desde la saga, que se atreven. Y es de verdad que bonito también para el espectáculo. Y bueno, Giovanni Ramos. Vámonos a la Liga Fútbol 2. Porque terminó ya la tercera vuelta, ha terminado las 3 primeras partes y nos queda ya el último tercio del campeonato y así van las cosas.
Vamos a comenzar con el repaso de resultados en el grupo Centro Oriental. Tenemos que hablar de la victoria por goleada de Dynamo Puerto en su visita a Angostura. Resultado importantísimo para Dynamo Puerto allá en el Ricardo Tulio Maya. Angostura se está desinflando, ¿no? Le ha costado mucho esta temporada a Angostura. Dynamo vuelve a tomar el ritmo positivo que tuvo en un principio de temporada. También ganó como visitante Miranda, el Miranda de Andrea Fabri, que se va escapando en el grupo Centro Oriental y avanza imbalado hacia la clasificación, hacia una temprana clasificación. Ya lo vamos a ver al repasar las tablas. Marítimo, segundo partido con Tony Franco en este nuevo siglo, segunda victoria, cierra de buena manera esta tercera vuelta, venciendo 1-2 como visitante al filial de Monagas allá en el Comanche Botini. Y Aragua sacó un puntico como local, empate sin goles frente a Mineros. Había sufrido una expulsión temprano en el partido Aragua, otro arco en cero, es el fuerte de este equipo, la cantidad de ceros que logra sacar. Nos vamos ahora al grupo occidental, donde el Vigía dio la campanada al vencer como visitante a Real Frontera. Fuera, ¿no? El Vigía. Sí. Y es importantísimo este resultado para el posicionamiento del equipo platanero. Sí. A los plataneros, ¿no? Empate sin goles de Trujillanos ante Puerto Cabello en el marco del aniversario del equipo. Hoy está cumpliendo años Trujillano. Ayer lo celebró. Ayer lo celebró, pero el cumpleaños oficial es hoy 25. Y además fue un marco que sirvió para recordar a viejas glorias, recordar la historia del club. Vaya nuestro saludo a toda la afición aurimarrón, también a toda la afición del Aragua que estuvo celebrando su aniversario entre semana. También aprovechó este partido para recordar justamente esa fecha y su historia en nuestro fútbol profesional. Victoria 2-0 de Titanes ante Falcón, otro resultado importantísimo para la tabla, y empate 1-1 entre Ureña y Barquisimeto, nuevo gol allí de Ángel Flores para Barquisimeto. Nos vamos ahora con la tabla de posiciones en el grupo Centro Oriental. Ya lo decíamos, Miranda que va embalado con 40 puntos ya el equipo de Andrea Fabri. Siguen anotando los defensores. Marcó en este partido Darío Ascanio. Creo que alrededor del 40%, estoy tirándola a pegar la cifra, pero un porcentaje muy alto de los goles de este equipo los han marcado los defensores. Sí. 40 puntos ya para Miranda, 36 puntos para Marítimo, 33 para Dynamo, que ha tenido ese repunte importante, 28 para Aragua, que con los puntos conseguidos en las últimas dos fechas logró mantenerse o cerrar esta tercera vuelta en puestos de clasificación. Sobre todo ahora le sirve el punto porque tenía el duelo directo contra Mineros, que tiene 27, 26 para Bolívar, que queda en el sexto lugar, 18 y 15 para Angostura y Monagas, que han quedado relegados. En el grupo Centro Occidental tenemos a un Trujillanos con 43 puntos, saca hasta 18 puntos de ventaja a Real Frontera, que es el quinto. ¿Qué quiere decir esto? Que en la próxima fecha, que es la primera de la cuarta vuelta, ya podría Trujillanos asegurar su clasificación matemática a la fase final, con una combinación de resultados. Que ha bajado, le quitó el pie al acelerador en los últimos partidos. Ha bajado la marcha, algunos empates allí, incluso como local. Barquisimeto tiene 38 puntos, también marcha cómoda hacia la clasificación. Titanes se posiciona tercero con 30, lo que decíamos del Vigía, 28 puntos, la importancia de esta victoria como visitante para tomar esa brecha contra el rival directo, que es Real Frontera, que queda quinto con 25, y más atrás están Falcón y Puerto Cabello con 23 y Ureña con 19. Vamos con la próxima fecha, sí, ya comenzando la cuarta vuelta y última en la jornada número 22. Nos vamos al Centro Oriental. Partido súper atractivo este duelo entre Miranda y Dynamo Puerto el próximo sábado. También ese día se van a estar enfrentando Marítimo y Aragua, duelos directos se podría decir allí, o entre equipos que están en la zona de clasificación. Los cuatro primeros de la tabla del grupo Centro Oriental se enfrentan entre sí. Bolívar y Mineros, partido de máxima obligación para ambos. Esto va a ser el día domingo en el decanato de la UDO, y Monagas va a estar recibiendo, el filial de Monagas va a estar recibiendo a Angostura allá en el Comanche Botini. En el grupo Centro Occidental, el Real Frontera medirá fuerzas contra Ureña el día sábado. Todos los partidos se van a jugar el sábado. Titanes va a estar recibiendo a Puerto Cabello, el Vigía a Trujillanos, y Falcón medirá fuerzas ante Barquisimeto. Está bueno ese el Vigía Trujillanos, ¿no? Sí, sin duda. Partido de primera. Si el sábado no tenemos pauta, no, podemos... ¿Cómo que no? Hay 3 partidos el fin de semana. Bueno, pero si no nos toca a nosotros el del sábado. Sábado, bueno, ya lo vamos a revisar.
Sábado, domingo y lunes. Si no nos toca, podemos irnos a ver Marítimo Aragua. No vamos. Marítimo Aragua. Mire, y se molestó Se Yana molestó porque no Yana. vamos a ver a Miranda. Bueno, yo la dejo ahí. Vamos con la Copa Venezuela, porque se jugó a mitad de semana los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Venezuela y ahora en esta semana se confirman los partidos de vuelta, cuartos de final. Y así pues quedaron las cosas en la ida. Empate 1-1 entre Portuguesa y Carabobo, allá en el José Antonio Páez. El gol de Portuguesa fue en propia puerta de Pablo Silva, del delantero juvenil de Carabobo. Ángelo Lucena, de tiro libre, marcaría el empate. Anzoátegui cayó 2-4 ante UCB. Resultado importante para el equipo de Daniel Sasso en este partido. Marcó su primer gol con UCB Darwin Machís desde el punto penal. Victoria por la mínima de Monagas ante Táchira con un nuevo gol de Fernando Basante, que lleva 9 goles en la Copa Venezuela. Es el líder goleador en esta edición del torneo de Copa. Un ritmo importante para Basante, que estaba suspendido esta fecha, no estaba disponible para Monagas en la visita a Barinas. Y cerramos con la victoria por la mínima, Coqui, de La Guaira ante Caracas. Gol de Jackson Rivas ya en el cierre del partido. Así es, y la vuelta es esta misma semana, el día miércoles, todos se van a jugar el miércoles. UCB se enfrenta a Anzoátegui en el Estadio Olímpico a las 4 de la tarde, luego Carabobo también a las 4 recibe a Portuguesa en Misael Delgado, Deportivo Táchira a las 7 de la noche en Pueblo Nuevo recibe a Monagas, mientras que luego a las 8 de la noche, es decir, el miércoles nos vamos todos a disfrutar de fútbol. Doble tanda en el Estadio Olímpico, porque a las 8 de la noche se enfrentan Deportivo La Guaira y Caracas Fútbol Club. Tengo radio, no puedo ir al de las 4, pero el de la noche sí. Te espero por allá. El UCB Anzoátegui, que ya está decantado prácticamente. Habrá que ver el fútbol femenino. Liga Fútbol FEM. Se jugó el partido de ida de la gran final. Sí, cambió este año. En las Mercedes. Cambió este año el formato de la final. Los últimos años se había jugado a sede única, escogida con anterioridad. Ahora se tomó la decisión de jugar partido de ida y de vuelta. El primero fue acá en Caracas, donde termina igualado el resultado para el domingo que viene, entonces ir a Pueblo Nuevo a definir todo. Empate 1-1 entre Adifen y Deportivo Táchira, que son las protagonistas entonces de esta gran final de la Liga Fútbol FEM en su temporada 2025. Y como bien dice María Cristina, la definición será este fin de semana entonces allá en la cancha alterna de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal. Es donde ha estado... Es el favorito, ¿no? Táchira. Táchira llevaba sobre el papel, arranca como favorito por lo que ha hecho durante toda la temporada. Había ganado los 2 partidos en la temporada, le había dado directamente a Adifem. Es que la temporada de Táchira ha sido arrolladora. Armaron un muy buen equipo, la verdad, buscaron piezas interesantes, ya tienen unos 3 años prestándole mucha más atención al fútbol femenino en el Deportivo Táchira. Lo que pasa es que, bueno, Adifem tiene piezas también tal vez más jóvenes, sin tanto recorrido, pero que vienen haciendo cosas muy importantes, que además vieron acción primero en Sudamericano Sub-17, luego algunas de ellas terminan debutando y hasta marcando en la Copa América 2025. Entonces, bueno, está allí, hay una paridad importante. Un fin de semana muy Táchira en Caracas, ¿no? Con los 2 equipos. Sí, jugó uno en la mañana y el otro en la noche. La final de las chicas y Táchira jugando contra Metropolitanos en el Estadio Olímpico. Vamos a revisar la fecha número 9. Tendrá partido sábado, domingo y uno el lunes. Correcto. Empezamos el sábado a las 3:30 de la tarde en el Pachencho Romero, donde se estarán enfrentando Rayo Zuliano y Carabobo. El mismo sábado, pero a las 6 de la tarde en el Estadio Monumental Monagas Metropolitanos. También el sábado, pero a las 8:30 de la noche en el Olímpico del UCB se miden La Guaira y Portuguesa. De allí pasamos al día domingo, donde habrá 3 encuentros, empezando a las 5 de la tarde en el Olímpico del UCB recibe a Zamora, después a las 6 de la tarde en el José Antonio Anzoátegui, nuevo monumental José Antonio Anzoátegui recibe a Puerto Cabello y cerramos el domingo a las 7:30 en Pueblo Nuevo, donde Táchira estará enfrentándose a Estudiantes. El día lunes Clásico andino. El día lunes un partido a las 7:30 en el Olímpico del UCB. Caracas se enfrenta a Yaracuyanos para cerrar entonces lo que va a ser la jornada 9 y empieza el descanso allí, ¿no?
Sí, por la fecha FIFA. Exacto. Y después nos vemos para allá para el día 12. No, habrá creo que Copa Venezuela y después la jornada de... Habrá Copa Venezuela, me imagino que el día después de eliminatoria. Ya Sí, los sí. partidos de ida a Los las partidos de ida de semifinales, semifinal. aunque son fechas todavía por confirmar. Comienza a palpitar ese corazón cuando llegue Ay, ay, septiembre ay, ay. porque se juega todo Venezuela. Ay, 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 Los ay, partidos más importantes de la historia de nuestra selección nacional. Muchachos, como siempre, un placer. El placer es Es nuestro. A la cancha, Copa Venezuela tenemos entre semana Ya y saben, luego el dos fin de juegos semana en UCB el mismo día. la fecha número 9. La fecha número 9 y la fecha 22 de la Liga Fútbol 2. Y Liga Fútbol 2 también. Nos vamos. Esto es Modo Fútbol. Qué gusto estar con ustedes siempre. Modo Fútbol fue presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen.